Hola, este es un nuevo día para que te goces en el Señor. Bienvenido a casa. El tema es, oremos para que la cruz nos sea, para que nos sea revelada. Entonces vamos a Marcos 15, 21, 41, y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Y cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título de la inscripción de su causa era: el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno al lado derecho y a otro al lado izquierdo. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban y meneaban la cabeza diciendo: tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo. Y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: y a los otros salvó, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo y Rey de Israel desciende ahora de la cruz, porque veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena, Jesús les clamó a gran voz diciendo: Elohim, Elohim, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír: mirad, llama a Elías. Y corrió uno, y empapando una espiga en vinagre y poniéndolo en la caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos, que viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que clamaba, había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y José, y Salomé, quien cuando estaban en Galilea le seguían y le servían, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Bueno, la palabra de Dios, se pone a estudiar la muerte de Jesús y encuentra 2 veces le ofrecen a Jesús le ofrecen a Jesús mirra, vino con mirra. Y es un misterio tan poderoso porque Jesús, usted ve que las 2 veces rechaza
cuando le ofrecen, él alcanza a probar. Cuando él le pone la esponja, él la prueba. Y cuando él se da cuenta que es, inmediatamente rechaza. Porque era vino, el vino anestesia el dolor. Y la mirra es algo amargo. Es amargo. Eso representa la amargura. Y el vino embriaguez, ¿cierto? Para que la palabra de Dios dice que el borracho le puede pasar, lo pueden herir. Y dice, me hirió, nomás no me dolió. Qué misterio tan poderoso. Y la revelación de la palabra que nos da Jesús, que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra. Jesús no quería que él no quería recibir amargura, porque él necesitaba entrar en victoria. Y tampoco quería anestesiar el dolor, porque él quería padecer el dolor por nosotros. Él quiso enfrentar ese dolor que tenía que atravesar para que usted y yo, cuando sentimos dolor, sea por físico o sea espiritual, porque a veces el dolor suele ser hasta más profundo cuando tenemos dolor espiritual que cuando tenemos un dolor físico. ¿A cuánto les ha pasado que cuando les lastiman ustedes sienten un dolor tan profundo que eso los ha llevado a dolores físicos porque les ha afectado la salud? La mayoría de las enfermedades dicen que dan por eso, por esa causa, por dolores de algo que nos hicieron malsanos y que nosotros no pudimos descansar de pronto en la presencia de Dios, o fue antes de haber conocido a Dios, y eso nos lleva a que nos enfermemos. ¿Cuántos, cuando sentimos demasiada presión, que estamos atravesando algo muy difícil, inmediatamente se desequilibra todo el sistema hormonal y se desequilibra uno a tal manera de que la salud de nosotros comienza a deteriorarse? Y hemos podido experimentar eso, impresionante, ¿cierto? Entonces Jesús sabía, él sabía todo lo que le iba a acontecer. Él ya lo sabía, porque cuando él va a orar y busca al Padre para orar, para hablar con él, que esto sucedió. Dice que Jesús se va al monte a orar. En Mateo 26:39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre tierra y orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús antes, cuando él planeó con el Padre pagar por nuestros pecados, él ya sabía todo lo que venía sobre él. Él sabía todo lo que se venía sobre él. El dolor de Jesús en la cruz no fue el dolor que nosotros experimentamos humanamente. El dolor de Jesús fue más profundo, porque él tenía que cargar con los dolores de toda la raza humana, desde el comienzo de la existencia del hombre hasta el último ser humano que nazca acá en la tierra, mientras haya nacimientos en la tierra. Él tenía que cargar con todo el dolor y todo el peso y el sufrimiento de todos los seres humanos, para que cuando usted y yo nos acerquemos a él podamos entender, para que él nos pueda entender. Él tuvo que padecer todo eso por ti y por mí, porque nos ama. Es el amor tan profundo de Jesús, que él quiso pagar por nuestros pecados. Y dice que el castigo de nuestra paz, de la paz que experimentamos hoy en día, dice que fue sobre él. Y aún por sus llagas, por las heridas de Jesús, dice que somos curados. Curados físicamente y curados espiritualmente, para que Dios pueda sanar todas las heridas de nuestro corazón. Todas las heridas del corazón. ¿Dónde es el lugar de mejor refugio donde nosotros podemos ir confiados
de que Dios a usted no le va a defraudar, de que le cuenta lo más íntimo y que Él le va a guardar el secreto y no se lo va a contar a nadie. Y que Dios a usted nunca lo va a ridiculizar ni lo va a poner en escarnio. El mejor lugar para ir cuando estamos enfrentando momentos difíciles es a los pies de Cristo, es a los pies de Jesús, el lugar más indicado. Cuando te sientas rechazado, cuando te sientas ultrajado, cuando sientas que el mundo se te cierra, recuerda que Jesús está con los brazos extendidos hacia ti para decirte: hijo, ven, yo te amo, te he estado esperando todo el tiempo, pero tú me has rechazado. Ahora ven a mí, acércate a mí, que en mí hay paz y hay descanso para tu alma. Y eso vino a hacer Jesús con nosotros, a darnos descanso para el alma. Ayer en las noticias que me salen por el celular de semana, me salió la noticia de un actor que todos lo conocemos mucho acá en Colombia, porque él es muy reconocido. ¿Quién me recuerda un actor que le decían, que hablaban que el macho alfa, que no sé qué? Yo no me acuerdo eso porque no me lo vi. El man es Germán, eso, por acá como que guardé yo para, ¿cómo es que se llama él? No, eso, Santiago Alarcón. Bueno, qué bueno que ustedes saben eso, yo no sé, porque hace muchísimos años ya no veo televisión, no veo casi, ni noticias casi veo. Entonces no recuerdo nada, no tengo como mucha memoria, ¿sabes? Bueno, ese muchacho, vuelvan y dígame cómo le decían en la novela. El macho alfa, ¿cierto? El man es Germán. Sufre de tremendas depresiones. Y las depresiones que él tiene le han dado unas recaídas tan profundas que ha ido al psiquiátrico. Lo han tenido que internar ya varias veces. Y ya no solamente las depresiones, sino que ya se le volvió algo psiquiátrico. Le dictaminaron con trastorno bipolar, impresionante. Y dice que el soporte para él, porque ya ha intentado suicidarse, ha sido la esposa. Qué bueno que no fuera la esposa, sino Jesús, porque Jesús sí puede encontrar él sanidad para ese problema. Nosotros en mi casa, mis hermanos y yo, los hijos de mi papá y mi mamá, sobre todo nosotros, fuimos tan maltratados, tan demasiado lastimados, tantísimo daño que nos hicieron, que creo que si no estuviéramos con Dios, quién sabe cómo sería la vida de nosotros, porque fue tantas las heridas que nos ocasionaron que yo creo que seríamos muy malos si no estuviéramos a los pies de Cristo. Dígale que está a su lado: en Jesús hay sanidad y descanso para nuestra alma. Vamos a Salmos 22. Salmos 22, del 12 al 31. Sí. Mire, acá vemos un relato, pero este relato, a pesar que fue una revelación que Dios le dio a David, pero ese relato es de Jesús. Él estaba hablando ahí de Jesús. Es Jesús mismo hablando a través del rey David. Impresionante estos textos. Dicen así. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dígale que está a su lado. El Padre le dio la espalda a Jesús para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Si no hubiera sido así, que Jesús, que el Padre le dio la espalda a Jesús, ¿usted se imagina cómo es el dolor que pudo haber sentido también el Padre tenerle que dar la espalda a su Hijo? Porque si no hubiera sido así, se hubiera abortado el plan de salvación. El Padre tuvo que darle la espalda al Hijo. Y por eso Jesús exclama así, dice
Dios mío, ¿cierto? ¿Por qué me has desamparado? ¿Cuántos hemos llegado a decir eso? A veces en medio del dolor, a veces hemos llegado a sentir eso. Creemos que el Padre nos desamparó, ¿cierto? A veces siendo cristianos, hijos de Dios, podemos experimentar eso, de que estamos atravesando algo y es tan difícil, tan duro esa prueba que estamos atravesando, que llegamos a decir: Señor, me siento sola, siento como que tú me has dejado. ¿Por qué me dejaste, cierto? Dile que está a su lado: Dios nunca nos deja, Él nunca nos abandona. Gracias por habernos acompañado en la experiencia en línea de Iley Cooper Alonso. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Bendiciones.